Bueno, buenas tardes. Me encuentro con el profesor Luis Eduardo del Colegio Antonio Nariño. Estamos haciendo unas preguntas sobre qué es la ética profesional. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, muchas gracias. Correcto, profesor. Mire, la primera pregunta se enfoca sobre todo es ¿qué entiende usted sobre la ética? Bueno, la ética digamos que proviene de un término griego, es ethos, que significa costumbre. Y las costumbres son los hábitos operativos buenos, ¿sí? Contrario a eso están los vicios o los defectos, que son los hábitos operativos malos. Entonces, en ese sentido, la ética es una parte de la filosofía, de la ciencia filosófica, que se encarga del estudio, aplicación y funcionamiento de los hábitos operativos buenos, de las costumbres. Correcto, profesor Luis Eduardo. Profesor Luis Eduardo, ¿qué es la ética profesional para usted? Bueno, entonces cuando son hábitos operativos buenos, pues estos son aplicados a cada una de las profesiones, al desempeño profesional de cada una de las personas en un determinado campo de conocimiento. ¿Sí? Llámese el médico, llámese el zapatero, llámese el abogado, el docente, etcétera, etcétera. Entonces la ética profesional es esa coherencia que hay entre las actuaciones de los seres humanos dentro de su campo de conocimiento y los hábitos operativos buenos. Es decir, aquello que lo enriquece, aquello que aporta a la formación personal de él y de los otros sujetos con los cuales tiene pues una interacción. Ok, profesor Luis Eduardo, ¿cómo es asumida la ética profesional por sus compañeros de trabajo? Bueno, yo no me atrevería a hablar tanto de mis compañeros de trabajo como de lo que yo puedo hacer, ¿sí? La ética es un asunto netamente personal, propio, interno e íntimo, ¿sí? Tiene que ver con el desarrollo de los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y lo que uno transmuta hacia afuera. Entonces yo podría hablar del suscrito como profesional, ¿sí? La educación, digamos que es netamente un asunto ético, ¿sí? Detrás de todo el proceso educativo están los hábitos operativos buenos, porque eso es lo que lo forman a uno como persona. Y en ese sentido, pues los docentes debemos tener ese aspecto ético bien definido, claro, pertinente y aplicable en la vida, ¿sí? En la vida profesional, en la vida personal, en la vida familiar, ¿sí? Y claro, como no somos perfectos, pero sí estamos en ese proceso de irnos perfeccionando como seres humanos. Entonces yo no podría hablar de mis compañeros como tal, pero sí puedo hablar que cada día dentro de mi formación profesional trato de ser un ser ético, un ser que propugna por buenos actos, ¿sí? Y actos que sean formativos para mí y para las personas con quienes me interrelaciono. Ok, profesor, ¿qué importancia tiene la ética profesional en su campo de trabajo? Bueno, ya hablando en el campo de trabajo de la educación física, yo diría que es un aspecto fundamental, ¿sí? Más que atenernos a los deportes, a los juegos, a las actividades físicas, a las técnicas y tácticas deportivas. Detrás de todo eso está la ética, ¿sí? Los hábitos operativos buenos que me pueden ir formando como ser humano, como persona, con un sentido existencial, digámoslo así, con una vocación de ser. Entonces, en ese sentido, no tiene, valga la redundancia, sentido el deporte o la actividad física por sí misma, ¿sí? Sino que tiene un sustento ético. Detrás de eso está la ética como fundamento de los actos, de las actividades físicas, ¿sí? Como tal. Y claro, los educadores físicos tenemos mucho que ver con la corporalidad, con la motricidad, con la comunicación, el acercarme al otro, el tocar, el ver, el hablar, el mirar, ¿sí? Entonces todo eso fundamenta la ética como tal, como una serie de comportamientos que se visualizan a través de lo corporal. Entonces es un aspecto fundamental dentro de la educación física. Listo, profesor. Mi nombre es Alexander Montaña y seguimos con la entrevista al profesor
Profe, ¿qué consecuencias trae la falta de ética en su campo de trabajo, de la ética profesional? Pues las consecuencias principales es pues, perder el sentido existencial, la vocación, perder la confianza de la comunidad, ¿sí? Perder el rumbo y el oriente que debe tener la educación física como un área de formación humana fundamental. Ese es el gran riesgo que se corre y pues es fatal. En ese sentido es gravísimo. ¿En su carrera le enseñaron la ética profesional? Digamos que la ética como tal no es enseñable, ¿no? Ni aprendible a través de un área, de una materia o una asignatura. Digamos que por leerme la Biblia yo no soy bueno. Yo soy bueno en la medida en que hago las cosas bien, en que actúo. Entonces la ética, más que una asignatura, es un conjunto de actuaciones, ¿sí? de costumbres que me ayudan en mi formación personal. Pero sí hablamos de ética en la universidad, tratamos de la ética profesional, de la ética docente, la ética del vocablo físico como tal, de todo eso se habló, pero es más vivible, experimentable que aprendible a través de una materia, de una asignatura. ¿Por qué el licenciado de educación física es más vulnerable a tener problemas de orden afectivo con sus estudiantes? Pues yo diría que eso es por el mismo acercamiento corporal que tenemos hacia las personas, ¿no? El tocarnos, el vernos, el hablar, el jugar, el tener momentos de lúdica, de expresiones, ¿sí? Eso lo acerca a uno mucho a los estudiantes y de alguna manera ahí se van creando lazos afectivos. Entonces yo diría que no es malo crear esos lazos afectivos, de hecho son fundamentales dentro del área de educación física y juegan un papel muy importante. Lo malo es no medirse en esos actos, ¿sí? Abusar de esos actos. Entonces digamos cuando yo abuso de un menor de edad, a través de esas actuaciones ya me estoy transgrediendo mi ética profesional. Lo que yo sí puedo hacer es tender ese lazo de afectividad y a través de eso irme consolidando como persona y ayudar a la consolidación del otro, ¿sí? En su autonomía, en su singularidad, en su apertura, puedo motivarle, puedo estimularlo para que cada día pues, esté mejor. También se crean los lazos, esos son digamos que los lazos positivos, digamos, pero también se crean ciertos lazos negativos, ¿no? Como los de los conflictos, los de la rencilla, la pelea. Y no es tanto no tenerlos, sino cómo resuelvo los conflictos con los estudiantes, ¿sí? Si los resuelvo a las malas, hablando vulgarmente a las patadas, o si lo hago a través del diálogo y en algún momento tengo que tomar un correctivo que sea necesario hacerlo, un regaño, por ejemplo, no es malo, ¿sí? Un llamado de atención, un acto de corrección al estudiante, ¿sí? Y entonces yo que diría que esos son los dos lazos afectivos que se crean y claro, en la clase de educación física es donde más se dan, pues por la dinámica de la misma asignatura. ¿Qué sería un profesor ético y cómo digamos, implementaríamos la ética desde la parte de la educación física para las otras personas? Pero, pues un profesor ético es aquel que propugna por las costumbres, por los actos operativos buenos, desde él hacia los estudiantes y de los estudiantes hacia él y hacia la comunidad. ¿Sí? Si es en la educación física, pues es a través de la actividad física. La actividad física no tiene un fin en sí misma, ¿sí? Sino que tiene un fin extrínseco, digámoslo así, que es el trasfondo ético, el trasfondo social, el trasfondo comunicativo. Pero ahí me está haciendo otra pregunta al lado de esa, ¿no? ¿Qué sería un profesor ético en la educación física? Esa sería, pues ya venía iniciado. Profe, entonces ya para terminar nuestra entrevista, un consejo, digamos que usted nos pueda a nosotros como estudiantes que estamos hasta ahora empezando nuestra licenciatura en educación física, sobre, digamos, podría hablar sobre la ética para nosotros de aquí en adelante, un buen consejo para nosotros y pues lo que se genere para nuestros estudios y para nuestras propias vidas. Pues yo diría que para ser un buen maestro de educación física, lo primero es reconocerse en su vocación, en su sentido existencial, es decir, ¿sirvo para esto?
Estoy convencido de mi profesión a pesar de todos los problemas que tengamos, de los malos sueldos, del servicio médico, que hoy estamos en paro, que mañana en huelga, que problemas con los estudiantes, con los padres de familia. A pesar de todo eso, estoy convencido que tengo una vocación de servicio hacia una determinada comunidad y estoy dispuesto a dar lo mejor de mí mismo. Y entonces, en ese convencimiento, usted dará lo mejor de sí mismo, usted dará lo mejor para esa comunidad. Y en ese sentido usted irá aplicando las virtudes, las 4 virtudes cardinales de las que nos hablaba Platón, ¿no? La prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, que pues, de eso tendríamos que hablar más largo y tendido, cómo se aplicarían al campo de la educación física. Entonces lo que hay que estar es convencidos de lo que se está haciendo y hacerlo bien. Entonces aquí con esta pregunta vamos a terminar la entrevista, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Alexander. Que esté muy bien, muchas gracias, profe. Bueno.